Entonces estamos en el capítulo 18 y el versículo 28 del Evangelio de San Juan. Le pido por favor que me acompañe ahí. Vamos a hacer una lectura de varios versículos. Sígame, por favor. Dice la Escritura: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo pues Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. La historia que acabo de leer usted la conoce porque la ha visto, la ha leído o se la han platicado alguna vez por lo menos en su vida. Estamos en el inicio del fin del ministerio de Jesucristo, en el episodio donde Él está siendo acusado de varias cosas. Hacía tiempo que se le quería acusar y que se le quería condenar. Hacía buen tiempo, en un lapso de 3 años, más o menos, en que se le andaba acechando, porque Jesús cada vez se hacía más incómodo ante la enseñanza y ante el aparato de autoridad religioso de su tiempo, de la religión, que cuando uno estudia de manera seria y minuciosa, sin ser tendencioso ni apasionamientos, descubre que a estas alturas la religión judía
era una religión vacía, llena de reglas que Dios no impuso, muchas de ellas. La gran mayoría de ellas Dios no las impuso. A través de los tiempos comenzaron a imponer reglas inventadas por hombres a un grado tan extremo, que se convertía en una situación fuera de toda comprensión. Cuando la religión está fuera de la comprensión de sus propios creyentes, se convierte en fanatismo. Cuando una persona tiene religión y no la comprende el porqué, no tiene entendimiento de los porqués de su religión, sino que actúa de manera estereotipada porque alguien se lo indicó, es un fanatismo. A tal manera que conocemos religiones incluso hoy que si alguien les dice mátate, se matan, sin tener un razonamiento. Una cosa es enseñar como enseñaba Jesús y otra cosa es adoctrinar, ¿verdad? Si somos adoctrinados, a pie juntillas lo que se nos enseña sin cuestionar, sin meditar, sin analizar, tenemos que creer, predicar y vivir lo que se nos adoctrinó. Se nos impuso una enseñanza que no requiere reflexión. Pero nosotros no adoctrinamos, nosotros enseñamos para que el educando, el que aprende, tenga inmediato la capacidad de reflexionar e incluso de investigar si lo que se le enseña es verdad. Y conducirse a través de la enseñanza del Espíritu a un conocimiento más profundo. ¡Qué interesante! Usted no es un adoctrinado, usted es un educando que recibe enseñanza, que usted tiene la potencialidad de desarrollar. ¿Me estoy explicando? Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí venimos de un contexto de adoctrinados, nos enseñaron que así es y se acabó y usted lo cree, porque así es, un dogma, muy dogmático. Pero nunca se le indujo a, esto es la enseñanza, aquí está el libro, estúdialo, convéncete, investiga, pídele a Dios discernimiento, conocimiento, sabiduría, para que sepas si lo que se te está enseñando es verdad y si puede ser susceptible de ser vivido, de ser experimentado. Y entonces cuando el educando se sumerge en esa enseñanza y descubre que es una verdad fehaciente, innegable, indubitable, se transforma. Por eso es que a veces en las iglesias la gente no se transforma. Oye durante años y años y años y una vez, y ese sermón ya lo escuché, y eso ya lo oí, ya me lo sé, ya lo sé. La pregunta es, ese sermón tomado de la palabra de Dios, esa enseñanza tomada de la palabra de Dios, ¿cambió tu vida? ¿Te sirvió de algo? ¿Te transformó? Y en esos casos generalmente la respuesta es negativa. Lo escuché, lo supe, lo aprendí, lo recité, pero no hay una experiencia viva del conocimiento de esa palabra. Muy interesante. Cuando la iglesia cristiana evangélica es así, o puede caer en eso, no avanzará. Si sus miembros individualmente no avanzan, no se transforman, oyen, pero el conocimiento, la enseñanza no es una realidad en su vida, la iglesia no avanzará, porque la iglesia es la suma de los miembros. ¿Me estoy explicando? Sí. Si yo como pastor de esta iglesia pretendo tener una iglesia vigorosa, pujante, viva, así,
destructiva del mal, ¿verdad? Como Jesús la soñó, como Jesús quiso que fuera la iglesia, de esa iglesia que se mueve, y cuando se mueve dice que las puertas de la muerte caen y no prevalecen. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Si yo como pastor aquí pretendo hacer eso, necesito que cada miembro, es decir, cada uno de ustedes, comprenda de manera clara esto. Ustedes no pueden ser no son ni deben ser gente adoctrinada que dice usted va a creer así y así cree porque el pastor lo dijo. Y no importa, no es importante que usted reflexione, no es importante que usted analice, no es importante que usted incluso cuestione. No es importante, usted créalo así, se acabó. Eso es adoctrinamiento. Nosotros no estamos para eso, usted no está para eso. Usted es un ser humano pensante. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el texto que acabamos de leer estamos hablando de una cultura como las hubo y las hay todavía, donde a las jerarquías religiosas como a las jerarquías políticas, que casi siempre en la historia ha habido un maridaje malsano de la religión con el gobierno, donde se alían ¿para qué? ¿Para qué? Para mantener a raya y en control al pueblo, a la gente. La religión ha sido un instrumento perfecto, utilísimo, para mantener a la raya a la gente, como decía Carlos Marx en el siglo XIX, drogada. Opio para el pueblo, decía Carlos Marx. Utilizaba la religión, la realidad triste es que utilizó la Biblia, utilizó la religión y la fe de la gente para mantenerla narcotizada, estupidizada. La palabra correcta es eso, no es una mala palabra, es una descripción muy perfecta. Estupidizada la gente bajo el adoctrinamiento de una religión que tenías que creer porque yo te lo decía que tenías que creer. Es que lo dice el padrecito, es que lo dice el papa, es que lo dice el pastor, y como lo dice el pastor así es. Y me conformo con creer lo que otros dicen, sin un sentido de reflexión profunda. ¿Será verdad lo que dice ahí? ¿Será verdad lo que me están predicando? ¿Es correcto? Cuando se pervierte la iglesia, que ha pasado mucho y pasó durante muchos siglos, cuando la iglesia se pervirtió y adulteró con los reyes de la tierra, con los presidentes, con los gobiernos, estos le insistían: no es necesario que la gente estudie, no es necesario que la gente piense, entre menos piensen mejor, entre más ignorantes mejor. Y aquel que se atreva a pensar, a cuestionar o a reflexionar o a vertir sus ideas, mátalo, aniquílalo. Eso pasó aquí. Jesús se levanta en una comprensión profunda y perfecta, la esencia de la ley de Moisés, la esencia de la enseñanza de Dios, hacía muchos siglos que se había perdido. Lo que hoy se tenía como judaísmo religioso no era la enseñanza ni el corazón de Dios como originalmente Dios lo había planeado. Se había convertido en eso, una religión que se defendía. Cualquiera que se levantase moría.
que tocase los intereses del alto clero, de la alta jerarquía religiosa, toca mis intereses. Vamos por él, aniquilémoslo. Porque los intereses no nada más eran intereses de orden espiritual, usted entiende eso. Si hubieran sido de orden espiritual, no lo habrían matado, no les hubiera importado. Los intereses eran políticos, los intereses eran sobre todo, ¿qué? Económicos, como lo ha sido siempre la religión. Vaya cosa, ¿no? Vaya cosa, que lo esté diciendo en un púlpito. Es la verdad, es la verdad. Durante la historia a los jerarcas religiosos les preocupa demasiado en sus mentes, en sus personas, ser derrocados, ser quitados. Y eso de ser quitados comienza con cualquier pequeño cuestionamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tienes derecho a pensar, y menos contra mí, menos contra lo que yo te enseño. A Jesús nunca le preocupó que la gente pensara, todo lo contrario. Nunca tuvo miedo de que la gente pudiera cuestionarlo y los atendía cuando los cuestionaba. ¿Qué asunto conmigo? Y le daba respuestas sabias, sin estrés, sin temor. Porque lo que es genuino no se puede en ningún sentido ni cuestionar ni manchar lo que es genuino. Decía Pablo Milanés en una de sus más extraordinarias canciones, Canción para la Libertad de los Pueblos Latinoamericanos, dice: lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Jesús brillaba con luz propia, no había cuestionamiento que no pudiera enfrentar porque había transparencia. Decía Cantinflas también: lo que es plano no es chipotudo. Cuando algo es genuino, no se cuestiona, o puede cuestionarse, pero no fructifica, ¿se entiende? Un ministro que es de Dios y que ha sido llamado por Él, no se preocupa porque le echen grilla, ni porque le cuestionen. No anda preocupado que si anda por ahí un revoltoso, no anda, me vaya a dividir. No se preocupa por eso. A final de cuentas, si me corren, me voy a otro lugar y Dios me va a levantar porque Dios me llamó. Y va a fructificar igual, o a lo mejor más, mayormente. ¿Por qué? Porque Dios me llamó. No vives preocupado de lo que digan y vayan a decir y te digan y te conspiren. No vives preocupado porque el mensaje de Dios, porque la enseñanza del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios se haga viva, arraigue las vidas y que pasen de ser adoctrinados los feligreses a ser gente pensante, gente que entiende su fe, gente que está convencida y que da la vida porque sabe que lo que cree es verdad, con una convicción por conocimiento, y el conocimiento de Dios que trajo revelación a su espíritu, y dice: por esto doy la vida, pero no de una manera fanática, no comprensible, ignorante. Jesús se levanta aquí y comienza a apuntalar sobre hacia los religiosos de su tiempo y los cuestiona de una manera brutal. Si ellos hubieran estado en lo correcto, el cielo no los hubiera cuestionado ni los hubiera condenado. Si hubieran estado en lo correcto. En los evangelios encontramos el libro de San Mateo.
sobre todo cómo Jesús les dice: ustedes que ponen carga sobre los pequeños, sobre los feligreses que ustedes no son capaces de cargar. Durísimo. Ciegos, guías de ciegos. ¡Wow! Tremendo. Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Qué? Pues por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Si no fuera cierto, no les hubiera afectado. Si no hubiese sido cierto, el mensaje no les hubiera afectado. En México tenemos un dicho que dice: la verdad no peca, pero Jesús lo dijo de una manera distinta, pero dijo lo mismo: ustedes me aborrecen porque les digo la verdad. Así lo dijo. Entonces, en todo el tiempo que Jesús anduvo predicando, en todo el tiempo que anduvo predicando, enseñando, sanando, convivía con la gente más sencilla, tenía un magnetismo muy grande por las prostitutas, por los ladrones, por los pecadores, por los publicanos, por todo el mundo, por los más quebrantados de su pueblo. Tenía un imán, una situación, una cosa así de que era atraído hacia ellos e iba a ellos y wow, les presentaba un paraíso. ¿Sí o no? Ahí andaba con la gente, y los acechadores, que eran los religiosos de aquel tiempo, estaban nada más esperando el momento para que que nos incomoda, que nos estorba, que nos está metiendo las piedras en el zapato, que me cayó mal por lo que nos dijo, nada más lo sorprendemos y verás. Varias veces se acercaron con él y le dijeron: maestro. ¿Sí o no? Maestro, ¿es lícito pagarle impuestos a Roma? ¿Tú qué dices? Era una trampa. Y Jesús les dice: sabía que él, si contestaba así, se ponía en contra del judaísmo. Si decía que no, lo acusaban con Roma y decían: anda promoviendo que no le pague hacienda a nadie. Era una trampa. Era ver cómo podía caer. Se lo hicieron, pero la sabiduría de Jesús estaba muy por encima de sus limitadas mentes. Tráiganme una moneda. ¿De quién es la carita esta de la moneda? De César. Pues denle a César lo que le corresponde. Y denle a Dios también, por ahí se los digo, lo que es de Dios, porque no se lo han dado. Otra. ¿Es lícito dar carta de divorcio a una mujer por cualquier cosa? ¿Tú qué dices, Señor? Moisés había enseñado que se valía. Ellos sabían bien que la Escritura decía que no se valía. Si Jesús contestaba que sí se valía, le iban a decir: pero la Escritura dice que no, Señor, estás contradiciendo la Sagrada Escritura. Y si Jesús decía que no se valía, estaba contradiciendo a Moisés. Otra trampa. Y Jesús les contestó con una sencillez y sabiduría increíble. Les dice: en el principio Dios estableció que no hay divorcio. Y cita la Escritura: no hay divorcio.
no hay divorcio. Pero por causa de la dureza del corazón de ustedes, por causa de su propio pecado y de su vida y su necedad, les está diciendo, Moisés se vio obligado a decir, bueno, pueden divorciarse. Pero en el principio no fue así. ¿Qué respuesta? No es la voluntad de Dios, se acabó, punto. No hallaban la manera de agarrarlo, no podían agarrarlo. Sus respuestas eran tan elevadas, tan claras y tan limpias que no había manera, no había forma. Pues era el maestro de maestros, ¿cómo? ¿De qué manera, no? No hubo más remedio que conspirar contra él y mentir para deshacernos de él. Fueron con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote consintió orquestar una mentira perversa en contra de Jesús. Perversa. Lo arrestan de noche, con la ayuda de Judas, por cierto. Lo arrestan de noche. Esa misma noche le hacen un juicio sumario sin estar completo el Sanedrín, solamente los que estaban conspirando, los que estaban de acuerdo. Había gente en el Sanedrín que no estaba en esa actitud. Uno de ellos era Nicodemo. Él no estaba en esa actitud. Admiraba a Jesús. Pero había quienes sí estaban y esos se conspiraron y de noche le hicieron un juicio ilegal a Jesús para poderlo condenar. Y además se contrataron testigos falsos, no solo compraron a Judas, compraron testigos falsos para que dijeran cosas que Jesús nunca dijo o que no dijo con el sentido que le daban para poderlo acusar. Pero a Jesús le tenían sin cuidado los testigos falsos, porque después de haberle traído esos testigos y de haberlo acusado falsamente, el sumo sacerdote le hace una pregunta directa y expresa. Le dice, a ver, bueno, ya te acusaron estos, yo te voy a preguntar algo. Muy directo. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo creo que ha de haber pensado el sumo sacerdote, pues por ahí hubiéramos empezado. Con esto, ¿qué más prueba queremos? Se está declarando ante el judaísmo, ante nuestra religión, Hijo de Dios. Tenemos lo suficiente para condenarlo a muerte. Nosotros no podemos matarle, como le dijo a Pilato, porque en ese momento la situación política era otra. Pero si no estuviera Roma sobre nosotros, nosotros en este instante lo agarramos a pedradas y lo matábamos, lo lapidábamos en este instante, porque acaba de decir una terrible herejía. Se declaró Hijo de Dios y Dios no tiene hijos. Para el judío Dios era el eterno, Elohim, el poderoso, pero no había una relación íntima, directa con el hombre, no. Él estaba allá lejano y el hombre acá muy, muy por debajo de él. Claro que sí, claro que esa es una realidad, pero no entendieron el corazón de Dios. Ese fue el problema. Que ese Dios todopoderoso que está sentado en el trono de las alturas, que hizo todo lo que existe, el cielo y la tierra, todo, el eterno, el que merece toda la honra y toda la alabanza. Ese Dios tiene un corazón tan hermoso que es capaz de levantarse del trono, de descender, de despojarse del trono y venir a consolar el corazón dolido y destruido del más sencillo de los hombres. Con eso no contaban, por eso no lo entendieron. Pensaban que su Dios era un Dios soberbio,
Pensaban que su Dios era un Dios que pintaba su raya. Pensaban que su Dios era un Dios que no podía ni levantar una mano porque era falta de respeto. Esa es la concepción. Pero no le conocieron el lado amoroso. No le conocieron el lado misericordioso. No le conocieron el lado tierno de Dios, aunque la Escritura, su propia Escritura, sus propios profetas se los decían, se los gritaban, se los revelaban. Ahí está Isaías 57 diciendo: el alto y sublime que se sienta en la majestad de las alturas, en el trono se baja para consolar el espíritu quebrantado. Se baja, desciende. Les falló y le sigue fallando, man. Le sigue fallando. Anteponiendo la religión y la regla a la relación con el Dios poderoso que profesan. Les pasa a ellos, a los judíos, pero a veces también nos pasa a nosotros. Hay que reconocerlo. Dios no es reglas. Dios no es religión. Dios no es liturgia vacía. Dios es el ser más poderoso, más glorioso, más honroso, más digno de alabanza, pero también el más amoroso y el más misericordioso y tierno que nosotros podamos concebir en nuestra existencia. Y Dios se reveló al hombre como Padre a través de Jesús. Imagínate, nada más, imagínate eso. Ellos no lo conocieron como Padre amoroso. Jesús vino y lo reveló como Padre amoroso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era el Hijo de Dios y lo conocía en esa hermosa faceta. Nada menos. Pero esa declaración y ese reconocimiento lo llevó a la cruz. Lo toman, no pudiendo ellos matarlo, lo toman y se lo llevan al gobernador, ¿verdad? Al que sí tenía el poder de matarlo, y se sorprende él cuando le dice: ¿qué tienen contra este hombre que es judío igual que ustedes? Pues se nos está revelando. Se está revelando, dice aquí, respondieron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado, le dicen. Si no fuera un malhechor. Y dice: pues entonces ustedes tómenlo y júzguenlo. En el entendido que no lo podían matar, le dijo: pues júzguenlo de acuerdo a sus creencias, a sus asuntos. Y ellos le dicen: no nos está permitido darle muerte, no podemos matarlo. Y se sorprende Pilatos, dice: ¿cómo que matarlo? O sea que me lo traen para matarlo. Pues sí, eres el único que lo puede matar, que lo puede, como decían los revolucionarios, ajusticiar, fusilarlo. Tú eres el único, nosotros no podemos. ¿Pero por qué lo quieren matar? Pues porque se llama así, se hace llamar el Hijo de Dios porque está molestándonos aquí en nuestra judería, nos está poniendo piedras con la gente, nos está haciendo quedar mal con los que creen y nos ha puesto del asco aquí con ellos. Por eso lo quieren matar. Vaya, qué cosa. A Pilato le tocó este paquete difícil. A él le tocó y lo tenía que resolver de alguna manera. ¿Quién mató a Jesús? ¿Pilato? Pilato fue la mano ejecutora, pero ¿quién fue el autor intelectual de la muerte de Jesucristo? El alto clero judío. Ni siquiera el pueblo judío, el alto clero judío. ¿Se entiende lo que la religión, cualquier religión puede llegar a hacer con tal de mantener el status quo? Cualquier religión hará eso, con tal de mantenerse. Espero en Dios que nosotros no seamos así, espero en Dios.
espero en Dios. No confío en nosotros, confío en Dios. Ustedes no, queremos matarlo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, o sea, le trajeron a Jesús, lo mira y dice, pues este es judío, ¿no? Sí. Tal vez platicó con él en algún momento, no lo dice aquí o no, y salió y habló con los judíos y les dijo, ¿por qué lo quieren matar? Pues, ¿por qué lo traen? ¿Qué asunto con este hombre? Pues queremos que lo mates, porque nos ha faltado al respeto. ¿Cómo que quieren que lo mate? A ver, esperen un momento, regresa con él para hablar de una manera más detenida, pues algo grave debe haber aquí, por cuanto lo quieren matar. Y entonces dice, volvió a entrar, versículo 33, en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pregunta directa, ¿eres el rey Jesús, Yeshua, eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió muy interesante. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? La pregunta tuya es una pregunta que emana de tu inquietud o viene tendenciosa de lo que has oído hablar mal de mí. ¿Cuál es el sentido de tu pregunta? Dice, Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí para matarte. O sea, defiéndete, chavo, defiéndete, cuate, porque aquí yo no soy judío, yo no ando en ese rollo que traen ustedes, no sé qué les hiciste, no sé en qué los has agraviado, no lo sé, pero te traen aquí para matarte. ¿Qué has hecho? ¿Qué les hiciste? Jesús le responde, mi reino no es de este mundo, ya que me preguntas si soy rey, mi reino no es de este mundo, sino mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían para que, perdón, el sentido es, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Aquí quiero detenerme el resto de la enseñanza de esta mañana. Parece que Jesús habla cosas tan extrañas. Cualquier otro hubiera dicho, no, mira, yo no les hice nada, no, me están injuriando, como cierto personaje femenino de estos días, ¿no? Que todo la acusa, pero dice que no es cierto y se ampara, ¿no? Jesús no se defiende. No dice, mira, perdónamela, pásamela, sí son mis paisanos, pero dales chance, están medio loquitos, no, ayúdame, mira, es más, no sé tú cómo te muevas, pero, ¿verdad? ¿De a cómo? ¿No? Para nada. Hablo de eso porque pues usted y yo entendemos muy bien eso por esta cultura, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice, mira, mi reino no es de este mundo. Si estuviera en mi reino, no estuviera pasando esto. Cualquiera que me amenazare, legiones tengo y verás. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Eres marciano? ¿Eres extraterrestre? ¿Qué rollo contigo? O sea, no te entiendo. ¿De dónde vienes? Pues no, precisamente. No soy un extraterrestre, como dicen los millennials, ¿verdad? Los Illuminati, ¿no? No soy un extraterrestre, ¿no? Los de la nueva era.
Lo que Jesús está respondiendo aquí, el reino mío, por cuanto soy rey, no está gobernado por poderes como el tuyo. El reino mío no se mueve por conveniencias. El reino mío no oprime. El reino mío no es opresor ni egoísta. El reino mío es un reino muy superior que se mueve bajo un sistema de valores completamente distinto, el que tú no podrías, ni volviendo a nacer, bueno, volviendo a nacer sí, pero tú no podrías en toda tu vida, como eres y como vives, comprenderlo. El sistema de valores de mi reino no está diciendo está fuera de esta tierra, no se refiere a eso. Está en esta tierra, pero es un sistema de valores que hay que comprenderlo en otra dimensión. En otra dimensión, en otra órbita, pues, ¿no? Un hombre común como tú, lleno de perversidad, lleno de hambre de poder, un hombre que anda sobre la lana, un hombre que anda sobre la lujuria, un hombre que anda sobre todo lo que caracteriza a un hombre sin Dios, no puede comprender tan fácilmente, casi es muy difícil, casi imposible que pueda comprender lo que significa mi reino. Mi reino es otra onda, mi reino es otro nivel, mi reino es otro piso al que tú en este momento, si te lo explico, no tienes acceso. Tú no puedes comprender lo que yo digo. Está fuera de tu alcance, está fuera de tu discernimiento, porque lo que yo estoy hablando y el reino en el que yo vivo y del cual soy rey, solamente se puede discernir y comprender a través de lo espiritual, lo cual tú no tienes, por eso no comprendes lo que hablo. Yo predico la verdad, le dice, yo predico la verdad, y entonces Pilato le dice, está absorto, no entiende las palabras de Jesús, y le dice, ¿y qué es la verdad? Y no le contesta. El no contestarle es una respuesta a su ínfima manera de pensar y de comprender y de discernir. Pobre manera de pensar. No tiene discernimiento. Hombre, ¿qué es la verdad? La estás viendo. La ves y no, la miras y no la ves, pues. Yo soy la verdad. ¿Me estoy dando a entender? El que tiene discernimiento, el que comprende las cosas espirituales, inmediatamente ve la verdad, ve a Jesús, distingue. Pilato está preguntándole, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué rollo contigo? No puede ver lo que está teniendo enfrente. Tenía al Dios encarnado, todopoderoso, al Mesías Salvador del mundo. A él no le importaba si era Mesías o no, porque él no era judío, pero sí al que lo creó y no lo pudo distinguir. Le dice, ¿y qué es la verdad? Jesús ya no le contesta. ¿Para qué te contesto, man? ¿Me estoy dando a entender? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es el sistema de valores que rige a las personas en lo común. No es así. Mi reino no es eso. Mi reino es una contracultura. Es el reino al revés. En mi reino, perdiendo se gana. ¿Verdad, Ale? ¿Verdad que perdiendo se gana en el reino? En este reino, rindiéndose, obtienes la victoria. En este reino, amando se conquista.
En este reino, la humildad es la llave que abre las puertas del mundo entero. Pilato, en tu reino es todo lo contrario. El que se rinde pierde. El orgulloso es el que se enseñorea. En este reino no. En mi reino el que muere viene a vida. ¿Verdad que es una locura? ¿Verdad que es un escándalo a la mente humana? El reino de Cristo es así, al revés. ¿Usted ya comprendió el reino? El reino de Cristo, el reino de Dios del cual es rey y del cual hablaban. ¿Lo está comprendiendo? ¿Lo está viviendo? Es un reino que se vive. Es un reino que se discierne, pero que al discernirlo cambia la actitud, cambia el corazón, cambia el pensamiento, cambia la vida, cambia las acciones. Cuando el apóstol Pablo no era apóstol, sino que se llamaba Saulo, dice que bufaba, ¿verdad?, de coraje y de celo, y era un judío bien hecho y defendía la religión, la estructura, y odiaba a los cristianos y los mataba, ¿verdad? Era implacable contra ellos, y dice que iba respirando odio cuando iba camino a Damasco. Sí, así lo describe la Escritura. Esos locos, con ese supuesto Mesías falso, en el camino a Damasco se encuentra con él, con ese Mesías revelado, y en un instante todo el sistema de valores en el cual se movía toda la estructura de pensamiento, de odio, de rencor, de conmiseración, todo lo que era como era ese hombre, en un instante, por la mano de Dios es transformado y es trasladado de ese reino bajo, terrenal, al reino de Jesucristo, donde el amor, la misericordia, la piedad, el consuelo, el bien son los valores más altos. No lo entendieron. Decidieron no entenderlo. Decidieron no entenderlo. Dios es controversial. Dios es controversial. A Dios no se le entiende con un 2 más 2, porque para Dios 2 más 2 no son 4. Dios es controversial. Por eso el hombre que lo trata de encasillar a sus criterios y a su juicio no lo puede comprender. La religión es fácil de entender, Dios no. ¿No le emociona esto? ¿No le parece algo grandioso? ¿Usted qué busca? ¿Religión? Hay mejores que la nuestra. Si quiere le recomiendo unas 2 o 3 religiones. Pero si usted busca a Dios, está en el lugar correcto, porque nosotros somos buscadores de Dios. Un Dios todopoderoso, glamoroso, fashion como dicen, hermoso, reluciente, la luz de este mundo, pero increíblemente un Dios humilde, amoroso y bueno, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Quiero leer el capítulo 57 de Isaías que he citado. Quiero leerlo con usted. Sígame, capítulo 57. Descubro
algo que yo ya había pensado, pero aquí lo descubro y lo sigo descubriendo de una manera genial. Estamos hablando del gran profeta de los judíos, el gran visionario de los judíos, el más grande uno de los más grandes de sus profetas, Isaías. 57. Es increíble, es maravilloso. Dios está hablando con su pueblo a través del profeta Isaías. Dios está haciendo un reclamo a través del profeta Isaías a su pueblo. En este pasaje le está haciendo un reclamo, pero al mismo tiempo está manifestando su maravilloso corazón, el cual nunca entendieron, no lo entendieron. Por eso mataron al Mesías. Fíjese, dice, lo voy a leer, sígame, dice, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, mueren los buenos y a ustedes les vale, es lo que está diciendo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios, pero ustedes acérquense, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Vea, es una acusación, no los está ofendiendo, les está diciendo la verdad. Hijos de hechiceros, hijos de fornicarios, acérquense. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién llamó así a los hombres? ¿Quién? Jesús. ¿Sí o no? Acérquense. ¿De quién se han burlado? ¿Contra quién ensancharon la boca y alargaron la lengua? No son ustedes, hijos rebeldes, generación mentirosa. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo judío. Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. ¿Sabe qué significa la palabra enfervorizáis? Habla de fervor. Dice, ustedes fornican debajo de los árboles. Todo su fervor lo meten ahí. Los que adoran dioses y con ellos se enfervorizan. ¿Se entiende? Les está sacando su realidad idólatra. Dice que sacrifican los hijos en los valles debajo de los peñascos. Sacrifican a sus hijos, los matan en sacrificio. ¡Wow! ¡Qué perversidad! ¡Qué abominación del pueblo de Dios para con Dios! En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Y a ellas derramaste libación y ofreciste presente, o sea, regalo. ¿No habré de castigar estas cosas? Les pregunta Dios. ¿No los habré de castigar? Sobre el monte alto y espinado pusieron cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta del umbral pusiste tu recuerdo. Porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Fornicaste con los dioses que no son Dios Israel. Qué fuerte, ¿no? Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del infierno, Seol o Hades, que es lo mismo. En la multitud de tus caminos en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano y por tanto no te desalentaste para seguir caminando en esos caminos.
Y dice aquí, ¿y de quién te asustaste y a quién temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, dice el Señor, ni te vino al pensamiento. ¿No he yo guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia, dice el Señor, y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Cuando clames, cuando tengas necesidad, cuando te apriete el zapato, cuando la vida te ponga contra la pared, que te escuchen tus ídolos, clámales a ellos, que te oigan ellos, que te ayuden ellos. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará porque no son nada, mas el que en mí confía, dice el Señor, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¿Estaba enojado o estaba contento el Señor? ¿Qué piensa usted? No estaba enojado, estaba herido. Como está herido un enamorado cuando se le ha traicionado. ¿Le ha pasado? A los que son adultos. No estaba enojado, estaba reclamando el derecho de ser el Dios de ellos. Estaba reclamándoles y les estaba diciendo: te fuiste con otros, te acostaste debajo de los árboles con otro. Y estaba el corazón de Dios, no está aquí herido y tronando, no está así. Está herido. Y en medio, como el que está despechado, herido, está hablando y dice todas estas cosas bien fuertes que el pueblo hizo. Dice: a ver, cuando ese con el que me traicionaste tengas necesidad y clames de dolor, que te ayude, que venga y te ayude, como yo te he ayudado. Y termina diciendo: más, la palabra más en el versículo 3 es importantísima, más el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. O sea, yo me imagino al Señor diciéndolo con lágrimas en los ojos. ¿Sí me va siguiendo? Y dirá: allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Válgame. Nuestro Dios es un enamorado irremediable. Irremediable. Te castigaré, pero no te desecharé para siempre, pueblo mío. ¿Está conmigo aquí? Le dijo a Jeremías: dile a mi pueblo esto: 2 cosas tengo contra ti. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se construyeron cisternas que, por cierto, están rotas y no retienen agua, no tienen nada fuera de mí. Dejaron la vida
y se fueron a vivir su vida. Dejaron la vida, le está diciendo. Porque no contenderé para siempre, dice el Señor, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Fíjense qué consideraciones tiene el Señor. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, sí. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. No entiendo, Señor, no entiendo. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Conozco tus caminos, conozco lo que haces, lo sé dónde te metes, sé con quién hablas, sé tu perversidad, lo sé. Pero yo pacté contigo que eres mi pueblo y respetaré el pacto por amor a mí mismo, porque yo soy un Dios que guarda su palabra y la cumple, no por lo que tú hagas. Sé lo que haces, sé cómo piensas, sé cómo te rebelas. Pero te rescataré, porque te amo. Te traeré otra vez, acércate otra vez. Te voy a sanar y te daré paz, dice el Señor. A pesar de ti, a pesar de tu fracaso, a pesar de tu vida, como sea, yo lo sé, pero yo soy el Dios bueno y generoso, el Dios del reino de Jesucristo, donde hay perdón y misericordia. Así se llama esto, misericordia, gracia no merecida otorgada al culpable, misericordia, gracia de Dios. Pilato, ese es mi reino, por si quieres saber algo más. Un Dios que aun siendo todopoderoso pareciera, y subrayo, solo pareciera que ese Dios se humilla por amor a nosotros. De hecho lo hizo, se despojó de sí mismo y se humilló a tener forma de hombre y se encarnó, y aún más se humilló hasta subir a la cruz. Doblemente humillado Dios en la persona de su Hijo. Incomprensible el corazón de Dios. El reino de Dios es inverso, es al revés. Póngase de pie, por favor. Vuelvo a mi pregunta inicial en esta plática. ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Es un adoctrinado o es un hombre o mujer que es enseñado? Un adoctrinado dice siempre así, sí. No piensa, no cuestiona, no le interesa, tiene otras cosas mejores, más importantes en que pensar, y dice, pues así lo dicen, así es. O es alguien que se sorprende cuando oye la palabra, que se inquieta y que dice, wow, esto es increíble, ¿será cierto? Esa verdad poderosa será para mí. A ver, pastor, ¿en qué versículo? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo dice? Y esa verdad pues
No sé cómo hacerle, arranco la página y me la llevo aquí, o ¿qué hago? No, mejor me la aprendo y la tengo aquí. Y entonces esa palabra que me ha inquietado tanto, me la memorizo y después la medito y comienza a ser en mi vida una cosa extraordinaria y cambia mi mentalidad y después cambia mi conducta por consecuencia lógica. Así es como la palabra de Dios transforma la mente. Un hombre perverso, pervertido, convenenciero, traidor, ladrón o mujer, cuando esta verdad se hace una realidad en su vida, se acabó. Cambiaron los paradigmas, cambiaron las estructuras. Dios transformó mi corazón, mi vida, porque lo investigué, porque lo corroboré, no porque me lo predicaron. ¿De cuáles es usted? ¿Busca, indaga, se inquieta, se profundiza o viene a ser adoctrinado? Apréndete el catecismo y repítelo, ya con eso estás bien con Dios. No entiendo nada, no tienes que entender nada, no te preocupes, con que nosotros entendamos. Qué maravilloso comprender a través de todo esto el Dios que tenemos. La religión me tiene sin cuidado. Yo quiero conocer a ese Dios bueno. ¿Tú no? Yo quiero conocer a ese Dios sensible, a ese Dios que se conmueve, que es capaz de enamorarse y no tiene ninguna reserva en mostrarse despechado, celoso. ¿Verdad? Cuando uno ama a alguien y se lo quieren así como medio, como decimos, medio pedalear, uno se acerca y le entran celos y dice: calmados, que esta es mi propiedad. Así es Dios, así es Él, enamorado de ti. Te digo una cosa hermosa: Dios no te va a dejar ir, ni creas. A donde tú vayas, Dios te saldrá al encuentro. Y si subiera a las montañas, ahí estás tú. Y si bajara al mar, ahí estás tú. Y si me fuera al valle, ahí te voy a encontrar. Ahí va el enamorado detrás de ti. Esta no se me va, es mi iglesia amada. Conozco lo que hace, sí, pero la purificaré, la traeré, la limpiaré otra vez y la volveré a amar. Nos embriagaremos de amores. Maravilloso, Señor. Vamos a hacer una oración. Platica con Él tú. Platica con Él. Con el Dios que te ama, iglesia. Tal vez no le conoces mucho o no le conoces casi nada, pero Él es tu Dios. No necesitas. El Dios que pactó contigo y que respeta el pacto aunque tú no lo hubieses respetado, te atraerá otra vez y te amará y te volverá a meter al pacto. Padre hermoso, te amamos, alto y sublime, que habitas en la majestad de las alturas. Ora, platícale.